Dios los bendiga a todos mis amados oyentes. Les habla su hermano Dagoberto Ibarra. Una vez más, Dios me permite traerles la palabra de Dios a través de este medio del YouTube, del Facebook, y es para mí una grande bendición traerles la palabra de Dios. Traigo un tema muy interesante para este día, para estos tiempos en que necesitamos la palabra de Dios y tener el conocimiento amplio. Sí, porque lo que Dios quiere es informarnos a través de su hermosa palabra, cómo los seres humanos debemos de proceder para estar más cerca de Él. Porque siempre debemos de recordar que el propósito, el anhelo de Dios es el de bendecirnos. ¿Sí? Dios nunca quiere hacerle un mal a la humanidad, sino que quiere que toda la humanidad sean prosperados. Y ese es mi propósito, ¿sí? De enseñarles la palabra de Dios, ¿sí? A través de la Santa Biblia. Así que voy a proceder a darles este tema. El tema se llama la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces ese tema está respaldado ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 3. Todos los temas que yo les traigo tienen que tener un respaldo bíblico. No es nada que yo me esté imaginando por mi propia cuenta, sino que están en la Biblia. Si quieren acompañarme, está ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está hablando el Señor con Nicodemo, ¿sí? Un fariseo que llegó de noche para platicar con él y que sintió la necesidad de estar cerca de Jesús. Pero Jesús le dijo, y se lo recalcó acá en el capítulo 5, versículo 5, capítulo 3, dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí tenemos un tema muy importante, porque el nuevo nacimiento es una necesidad de todo ser humano para poder entrar al reino de los cielos, ¿sí? O entrar al cielo. Ahí lo dice el versículo 5, dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta solamente con saber la Escritura, la Sagrada Escritura. No basta con saber solamente con conocer de la Biblia, sino que tenemos que tener un nuevo nacimiento. Pero ¿a qué se refiere este nuevo nacimiento? Porque nosotros, como seres humanos, nacimos, tuvimos un principio de vida hablando humanamente, corporalmente, ¿sí? Nacimos y Dios puso en nosotros espíritu de vida, y se le llama nuevo nacimiento porque pues venimos del vientre de nuestra madre, ¿sí? Y nacimos siendo bebés, y cuando nacemos, pues
venimos a una nueva vida como bebés. Entonces, de igual manera, si una persona quiere acercarse a Dios y heredar el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Ahora, ustedes han escuchado que mucha gente, la mayoría de gente, cuando alguien muere dice, ya está en el cielo, ya está con Dios. Ahora yo te pregunto, amada persona, ¿será verdad eso? ¿Será verdad que las personas cuando mueren todos van al cielo? ¿Ok? Eso lo vamos a aprender ahorita en la palabra de Dios. Ahora, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado. Es verdad que cuando un niño nace, nace inocente, ¿sí? Sanito de su mente, de su corazón. No hay maldad practicante en él que practique el pecado porque pues, es un niño. Los problemas empiezan a surgir en ese niño cuando empieza a crecer, que empieza a aprender a mentir, a decir malas palabras, que empieza a desobedecer a los padres, a rezongar. Y dices tú, caray, pues este niño cuando nació no era así. Pero en el niño hay esa naturaleza pecaminosa de desobediencia, que conforme va creciendo, y todavía peor, ¿verdad? Que si le damos a ese niño malos ejemplos y sigue ahí patrones del hogar, conductas erróneas que él está aprendiendo de parte de sus padres o hermanos mayores, qué sé yo, o la mala influencia también en las escuelas, ¿sí? Donde quiera que ese niño se desarrolla, va aprendiendo a hacer lo malo, aprende a ser orgulloso, vanidoso, soberbio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya viene en el niño, desde que nace o desde que nacemos, traemos esa naturaleza. Ahora, lamentablemente, muchos nos hacemos más malos que otros. ¿Sí? Otros llegan al punto hasta de robar, de matar, de ser criminales. Otros llegan al punto de ser viciosos, drogadictos, qué sé yo, tantas cosas que nos hacemos esclavos, ¿sí? A cometer actos ilícitos, a desobedecer los 10 mandamientos principales que la Biblia habla en el decálogo sagrado, ahí en Éxodo capítulo 20. Empezamos a apartarnos de Dios poco a poco y nos vamos haciendo bien pecadores, a tal grado que necesitamos una restauración espiritual, un cambio de vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nacemos con la naturaleza inclinada al pecado. Entonces, la naturaleza pecaminosa nos separa de Dios. Si es verdad, Dios es bueno. Aunque creamos en Dios, Dios no está para castigarnos así luego. Si se recuerda usted cuando nosotros nos portábamos mal, que estábamos chicos, que en cuanto cansábamos a nuestros padres, ya sea papá o mamá, agarraban el cinto o nos daban con un zapatazo, vámonos, para querernos corregir. Bueno, en el caso de Dios, Él no actúa de esa manera tan rápida así, de querernos castigar. Pero sí la Biblia dice que
Nuestra forma de ser, nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Dios. ¿Sí? Entonces por esa causa Dios no tiene comunión con los seres humanos. Aunque creamos en Dios de una manera religiosa, porque todos tenemos alguna religión que nuestros padres nos enseñaron, al tener un poco, le voy a decir, un poco de temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Tenerle a Dios un poco de respeto. ¿Sí? Pero eso es entre comillas, porque la mayoría de gente no le tenemos respeto a Dios. Ahora, el nacimiento espiritual es indispensable. Vuelvo a repetir, ya tuvimos un nacimiento corporal, un nacimiento humano. Fuimos registrados en el registro civil, ¿sí? Como ciudadanos, ya sean mexicanos, guatemaltecos, estadounidenses, franceses, soviéticos o la India, donde Dios nos haya permitido nacer. A cada quien Dios le dio su idioma, a cada quien Dios le dio sus padres, la familia con la que iba a convivir, ¿sí? Pero el nacimiento espiritual es indispensable para entrar al reino de los cielos. Así como hubo un nacimiento humano para entrar a este mundo, bueno, para entrar al cielo se necesita un nacimiento espiritual. Y yo quiero enseñarles algunos pasos, ¿sí? Algunos pasos para obtener este nacimiento espiritual. Número 1. No es un esfuerzo humano. El hombre no lo puede lograr por sí mismo, ni la mujer tampoco. Usted puede decir, yo voy a nacer de nuevo en el espíritu para heredar el reino de los cielos. No se puede. No pueden ni sus buenas obras tampoco hacer todo el bien que usted quiera en la tierra. No lo puede lograr, ¿sí? Tampoco siendo muy religioso. Alguien puede tener su religión y puede argumentar que mi religión es la verdadera. Mire, aquí en la Biblia donde leo dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá en el 5 lo vuelve a repetir el Señor Jesucristo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí no nos está diciendo que si tú tienes esta religión vas a entrar, no. Aquí no entra la palabra religión, con todo respeto se lo digo. Aquí lo que habla es que usted tenga un nuevo nacimiento, un encuentro con Dios. Ahora, no se puede con esfuerzo humano, no se puede con buenas obras, no se puede con religión, ¿sí? Entonces, número 2, ¿qué pues se necesita? ¿Qué pasos tomar? Reconocer que hemos fallado a Dios. Eso es lo importante. Reconocer que Dios es santo y que hemos ofendido su santidad con nuestras malas acciones. Reconocer es decir, Señor, yo te he fallado, sé que he pecado contra ti y te pido perdón. Ahora, ¿qué dice en Hechos 3:19? Mire, si alguien quiere ir conmigo a la Biblia, acompáñeme. Yo se lo voy a enseñar con la Biblia. Dice en Hechos 3:19. Dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí está muy claro. Dice aquí que nos debemos de arrepentir y convertirnos. ¿Qué es convertirnos?
cambiar de vida. Sí, porque hay muchas personas que dicen que se arrepienten, pero siguen haciendo lo mismo. Entonces dice, arrepiéntanse y conviértanse, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo se borran los pecados del ser humano? Solamente la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, nos puede limpiar y nos puede borrar todo pecado y darnos, Dios, conciencias limpias, que no nos estén acusando de que hemos pecado. ¿Sí? Entonces, qué bonito es tener una conciencia limpia. ¿Sí? Entonces, hay que reconocer pues que hemos fallado. Ahora, la base, confiar en Jesucristo. Hay una base eterna, hay una base que Dios puso. Si tú no te pones en esa base, o por decir así, esa roca, donde tú no te vas a hundir, entonces no puedes nacer de nuevo. La base es confiar en Jesucristo. Dice ahí en Romanos 10:9. Déjeme se lo leo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Cristo, amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy claro, ¿verdad? Entonces, ahí hay una base. Ahí no hay nada de argumentos personales. Mis argumentos ahí no van a servir. Mira, Dios, que es que yo era muy bueno en la tierra. Yo tenía esta religión. Yo conocía la Biblia de memoria, Dios. Porque hay gente, le quiero decirle que hay gente que conoce la Biblia. Pero de nada le sirve si no tiene como base a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Hablando individualmente, pero por todo el mundo. Pero ¿quién es el mundo? Por todo el mundo, aquellos que le reconocen como el único y suficiente Salvador para alcanzar una salvación gloriosa. ¿Sí? Ahora, no solo es aceptación intelectual, porque hay muchos que pueden decir, no, sí, claro que sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. ¿Cómo que no voy a creer en Dios? Sí, pero no se trata solamente de una aceptación de que tú lo crees, sino que de que tú obedezcas y le digas a Cristo, Señor, yo te reconozco como mi único Salvador. Ven a mi corazón. Ahora, al nacer de nuevo, ocurre el milagro de la salvación. ¿Sí? Cuando hay un nacimiento espiritual y que alguien nace en el Espíritu, hay una salvación. Ahora, el nuevo nacimiento ocurre cuando la persona lo permite. Lo permite. Ahora, el Señor no obliga a nadie. Quiero decirles que el Señor es un caballero. El Espíritu Santo puede influenciar a tu vida para el arrepentimiento y mostrarte, Dios, en qué has fallado y qué necesitas para tu salvación y el nuevo nacimiento, como lo vemos aquí en la Biblia. Pero el Señor no nos puede obligar. Sí, porque si Él nos obligara, entonces ya no seríamos seres humanos, seríamos unos robots. Y Él quiere que de tu buena voluntad tú aceptes que le necesitas y que necesitas este nuevo nacimiento. Ahora, el nuevo nacimiento ocurre cuando la persona lo permite. Juan 1:12 y 13. Quiero leerles
ese versículo bíblico. Sí, aquí lo tengo. Miren. Juan 1, 12 y 13. Dice aquí, dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Quién le recibe? Aquellos que de buena voluntad lo quieren. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, otro privilegio, otra bendición, que tú al aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tú le permitas que entre a tu vida, tú vienes a ser hijo de Dios espiritual, un hijo espiritual, porque has nacido de nuevo. Ahora perteneces al reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, dice aquí, ¿quién opera este cambio? Porque al nacer de nuevo, obviamente se entiende por lógica que hay una transformación. ¿Quién opera este cambio? El nuevo nacimiento es operado por el Espíritu Santo y obrado por la palabra de Dios. Yo como experiencia les puedo decir que cuando yo conocí a Cristo y yo nací de nuevo, yo empecé a leer la Biblia, la palabra de Dios. Al leer tú la Biblia, tu vida es transformada y el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de tu ser, en lo profundo de tu ser, porque lo más profundo del ser humano es el espíritu. Entonces el espíritu, cuando no se conoce a Dios, está muerto espiritualmente. Entonces por eso es que el alma de la persona, o la persona en sí, la personalidad de la persona que eres tú, estás inclinada al pecado, porque el espíritu está muerto. Entonces no confiamos en Dios, confiamos en lo que nosotros hacemos nada más. Pero cuando naces de nuevo, tu espíritu resucita, tu espíritu revive. Ok, ahora, sucede cuando una persona cree de todo corazón. Aquí es donde entra de todo corazón. Que realmente tú quieras este cambio en tu vida. El Espíritu Santo viene a habitar en la persona. Amada persona, ¿no te gustaría que el Espíritu Santo viniera a habitar en ti y a cambiar tu vida totalmente? A quitarte todo lo malo de tu persona. Entonces, viene a limpiar y a darle una nueva naturaleza. Porque acuérdate que cuando no se nace de nuevo, las personas viven en una naturaleza de pecado, de maldad, de alguna forma u otra. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Y si no se nace de nuevo, hay pecado en la persona. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene a limpiar y a darle nueva vida a toda aquella persona que acepta a Cristo como su Salvador. Quiero leer el último versículo, el último versículo ahí en Tito capítulo 3, versículo 5. Aquí lo encuentro. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estudien este versículo. Díganle a Dios que les dé sabiduría, que les dé discernimiento, para que se puedan dar cuenta de lo que el Espíritu Santo hizo en aquellos que le aceptaron.
o está siendo en este momento, porque en este momento mucha gente está siendo salvada, regenerada, mucha gente está naciendo de nuevo. Entonces el Espíritu Santo viene y limpia y da una nueva naturaleza espiritual, ¿sí? Y aparta a aquel pecador que era un pecador corrompido, ahora lo hace santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Amada persona, esta fue la palabra de Dios que Dios puso en mi corazón. Es indispensable la necesidad del nuevo nacimiento. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer en el Espíritu. Tienes que ser una persona llena del Espíritu Santo, y así alcanzarás la salvación, y así tendrás el privilegio de ser un hijo, una hija de Dios. Que Dios te bendiga, amada persona. Quiero decirte que te amo en el amor de Cristo, y espero que Dios te dé muchas bendiciones. Hasta la próxima predicación. Dios les bendiga a todos.